Este es el cuarto video, es 14 de junio del año 2024. Vamos a hablar de el Mesías. El Mesías que espera el pueblo de Israel. Bueno, no todo el pueblo de Israel. Un 75% lo espera y el otro 25% no. Vamos a hablar de que este Mesías que viene tiene que, en primer lugar, dice que tiene que cumplir 3 requisitos en primer lugar, de entrada. Primero, ser descendiente de la casa de Judá. O sea, ustedes saben que 10 tribus fueron esparcidas y 2 quedaron ahí. La casa de Judá quedó establecida ahí para que no se perdiera ese linaje de ahí. Segundo lugar, que es ser estudioso y que estudie la Torá. Que hay que estudiar la Torá, ¿ok? O sea, la Torá es el Antiguo Testamento, ¿no? Para ellos el Nuevo Testamento no va para todo el pueblo de Israel, ¿ok? O sea, en la Biblia cristiana hay dos bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es de lo que se profetizó desde Jesús para acá. El Antiguo es todo hacia atrás. Entonces ellos en su Biblia no existe el Nuevo Testamento, no existe. O sea, la Biblia que usted tiene, la cristiana, está por la mitad. La mitad es la que ellos estudian. O sea, la otra mitad no está pegada a su Biblia. La otra mitad no existe en su Biblia, ¿sí me entiende? La otra mitad no existe. La Biblia que usted tiene, píquela por la mitad. De la primera parte, el Génesis, hasta la mitad es la que ellos tienen. De ahí para adelante eso no existe en su Biblia. Ellos no lo leen desde niños, no se los educan a sus hijos, no está en su Biblia, porque ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Ellos reconocen el Antiguo Testamento, el que el Dios, el Padre, el Creador se los dejó. Eso es otro tema que voy a hablar en otra parte. Entonces, para que vayan entendiendo qué pasa con ellos, ¿ok? Pelear las guerras de Dios, tercer requisito que debe tener este Mesías. Lo otro es traer la paz, el regreso masivo de los judíos y reconstrucción del templo. Vamos a hablar de pelear las guerras de Dios, ¿ok? Esa es la única que yo cumplo en este mundo y en otros mundos. De resto la Torá, si es la Biblia, ahí voy, en los 5 años. Entonces, ¿a qué voy? La paz, traer la paz está... ¿Cuál agarro? Vamos a hablar de la construcción del tercer templo, miren. Primero quiero decirle que Dios no necesita un Mesías que le traiga la paz. Dios no necesita de un Mesías que le traiga al pueblo judío otra vez de vuelta. Porque fíjate que hay 6.000 judíos en Israel viviendo. Y hay 7.000 en Argentina. 7.000 en Nueva York, 3.000 en Argentina. Lo cierto es que dicen que es un promedio de 22 millones de judíos que hay. Y hay 6 en Israel, lo que quiere decir que faltan 16 millones de judíos que están regados por el mundo, ¿ok? Judíos reconocidos que están regados en el mundo. O sea, cuando ellos se reúnan van a ser 22 millones de judíos. Pero falta aquellos que aquella mezcla de las 10 tribus que desaparecieron hace 2700 años, que desaparecieron, que se regaron con los indios, tenemos esa genética judía. Entonces no son 22 millones, porque si todos nos hacemos una prueba genética y resulta que tenemos 30% de genética judía, 20%, 50%, somos descendencia judía, podemos ir allá, ¿ok? Pero vamos a dejarlo con los 22 millones. Mire, cuando se reúnen esos 22 millones ahí, eso va a generar otro problema. ¿Por qué? Porque no va a haber espacio, Israel es muy pequeña.
Entonces se va a agarrar parte de la tierra del Sinaí y es un desierto, pero Dios puede hacer que eso se vuelva una Amazonía, un bosque. Y se va a agarrar lo que es hoy Cisjordania, no, lo que es Jordania. O sea, ellos se expanden. Entonces, eso en vez de, es el regreso de los judíos, en vez de traer paz, va a traer más guerras, porque se van a agarrar la mitad del Sinaí, ya llegando a Egipto, se va a agarrar lo que es Cisjordania, y se va a agarrar Jordania. Se van a expandir, señores. Y este regreso, si es así, como está escrito, en masa, ya ellos llegaron en masa en el año 1948, después de haber durado casi 1600 años, 1700 años fuera, ¿ok? Entonces, ese regreso de los judíos, si llegan así, va a traer más problemas porque van a conquistar más tierra, se van a expandir, se necesita espacio, ¿ok? Bueno, al menos traes plata y compras y ya. Pero vamos a verlo así, en vez de traer paz, puede traer un conflicto, ¿ok? El regreso de todos los judíos. Entonces, estamos esperando paz, pero ese regreso puede ocasionar más conflicto. Pero a eso sí les digo, con la ayuda de Dios todo se puede, ¿ok? Porque en el Apocalipsis dice que Dios quitará la paz de la tierra para que la gente se mate unos a otros. Y así como la quita, la puede dar, ¿ok? O sea, no es que el Mesías, aquí estoy yo, soy el Mesías y voy a traer la paz. No, la paz la va a traer es Dios, ¿sí me entiende? Dios es el que va, como decirlo así, va a agregar sustancias en el ambiente, en la atmósfera, que la gente se va a calmar, que la gente se calma, ya la gente no quiere pelear, ¿ok? No va a pelear. No es que es el Mesías el que lo va a hacer, o sea, pero Dios siempre le gusta hacer las cosas así, escoge a alguien y se hace notar a través de esa persona, y a través de esa persona empieza a hacer esos cambios, como que para decir, aquí estoy yo, ¿ok? Y por supuesto, esa persona siempre tiene que hablar de él. No es que no, soy yo, no. Es el creador el que está haciendo eso. Entonces, sí puede ser que todos los judíos lleguen y haya esa paz, pero es con la ayuda del creador, no es el Mesías el que lo va a hacer. ¿Sí me entienden? No es el Mesías. No es el hecho de que, ay, soy el Mesías, aquí estoy. Ok. ¿A qué voy también? En el pueblo de Israel, yo no creo que el Mesías vaya a llegar al pueblo de Israel. Así como ellos lo esperan, que sea de la casa de David, descendiente del rey Salomón, cuando ese señor tiene 3000 años de muerto. Yo creo, solo habrá que ir a ver la tumba, así nada más, a ver si todavía queda algo. Si se sube la tumba así del rey Salomón y se ve que hay puro hueso, que no hay nada, vuélvanla a bajar porque no se va a hacer una prueba genética. Pero si la suben la tumba y ven que hay un cuerpo que Dios lo conservó, yo creo que al rey Salomón no lo conservó, pero el rey David sí tiene que estar conservado, porque Dios no se fue muy a gusto con el rey David, con el rey Salomón. Con el único que Dios se fue a gusto fue con el rey David. Ese sí le cumplió todo, solo falló en una, que fue cuando Betsabé, pero de ahí vino el futuro rey Salomón. Pero lo demás Dios estuvo a gozo y acorde con él, muy complacido con el rey David. Ya con el rey Salomón Dios no quedó complacido, ¿ok? Yo creo que hay que ir a levantar la tumba del rey David así. Ah, está enterito. Vamos a hacer una prueba de ADN. Porque el rey Salomón le falló en lo más grave, que él le pedía que no adoraran a Baal, a Belcebú y a Astarot. Bueno, en el templo, en el tercer templo, lo que habían era ídolos de esos seres, de esos ángeles caídos, esos demonios. Listo, o sea, Dios dijo, yo construí un templo para que ustedes vinieran a adorar aquí a esta gente. No me hacía falta más nada. Entonces el rey Salomón falló, el rey David no. Puede ser que el rey David sí esté conservado. Entonces, ellos esperan un descendiente de la casa del rey David, que el rey David tiene 3000 años de muerto, señores. Si está conservado, se le puede hacer una prueba de genética para saber si es descendiente de él o no es descendiente de él.
Pero ellos han dicho que no, que ellos ya tienen papeles y constancia de que ellos son descendientes. Y nosotros, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y África y Oceanía, se lo tienen que comer así. Sí, este es el elegido y listo. O sea, merecemos, yo considero que merecemos una prueba de ADN, ¿ok? Al menos intentar. No, eso no existe, nada de esos seres, no pidan prueba de ADN porque no existen. Yo considero que el rey David debe estar completo, porque hay personas que Dios las conserva en el tiempo, las conserva, si son santos las conserva en el tiempo, ¿ok? Abraham puede estar conservado en el tiempo, Sara puede estar conservada en el tiempo, ¿ok? Esas personas pueden estar intactas. Entonces, ¿a qué voy? La paz la va a traer es Dios, no el Mesías. Entonces el pueblo judío espera a alguien que venga de la casa de Judá, que sea descendiente del rey Salomón, que lea la Torá, que sea de su pueblo. Y no va a venir de ahí, yo creo que no va a venir de ahí porque han pasado ya casi 2000 años y no ha aparecido el Mesías de ahí. Aparte que necesitan y le echar el aceite también, así como el aceite de oliva, ese aceite de oliva que utilizaba Dios para ungir o sea, el primero que ungieron fue Aarón, y ya lo ungieron y ya Aarón sí lo ungieron y una vez, ¡pum!, listo a ser profeta, ¿sí me entienden? Listo a ser profeta. A Saúl también, porque el pueblo le dijo a Dios, necesitamos un rey, no queremos que tú nos gobiernes más, necesitamos un rey. Hubiera estado por ahí en esa época. Necesitamos que nos gobierne un rey. Y entonces Dios escogió a Saúl, y a Saúl sí fueron de una vez, le echaron el aceite de oliva en la cabeza, pero en esa época tenían los sacerdotes, los levitas. El sacerdote levita iba y le echaba el aceite y listo, era ungido por Dios. O sea, Dios le decía, échale el aceite a eso. Pero el rey David no, el rey David le echaron el aceite, el profeta. El profeta Samuel le echa el aceite y tiene que esperar 15 años para ser rey. No es que, no, mijito, te echo el aceite y de una vez eres rey. No. Le tocó esperar 15 años, ganárselo a pulso, se ganó los 15 años a pulso. Dios agarró, era un chamaquito, era un niño que pastoreaba ovejas y no tenía ninguna experiencia. ¿Qué hizo Dios? Mandarlo a adquirir experiencia, lo mandó al lado del rey Saúl a que se entrenara, adquiriera experiencia, el pueblo lo conociera, se diera a conocer. Eso fue lo que hizo Dios con él. Lo llevó a una escuela de entrenamiento, lo entrenó al lado del rey Saúl. Entonces se necesita un entrenamiento también. Entonces no es que le echaron el aceite al rey David y no, pasaron 15 años para poder ser rey. Después le echaron el aceite al rey Salomón cuando era muchacho también. Le tocó esperar que el rey David muriera para él poder ser rey, ¿ok? No es que no, o sea, no es garantía de que te lo echan. El único fue el rey Saúl, más nada, y Aarón, que ya eran lo que eran, pues. Fue el único caso extraordinario. Pero lo demás no. Y otra cosa, el rey David, todo el mundo sabía que Dios lo había ungido y que había rechazado al rey Saúl. Al rey David, a pesar de que el pueblo sabía que era el ungido de Dios, no lo querían aceptar. No lo querían aceptar. Aceptaban a Saúl. Aunque Saúl estaba cometiendo los errores, aceptaban a Saúl. Y después que Saúl muere, que Dios no quiso nada con esa descendencia, esa simiente del rey Saúl, los eliminó a todos, ¿ok? Dios después sobrevive, un sobreviviente, el rey Saúl, y el pueblo sabía que Dios había ungido al rey David, y ellos decían, no, ellos escogieron a este otro muchacho, al hijo del rey Saúl. Entonces, ser elegido por Dios o echarse el aceite no quiere decir que te van a respetar la palabra de Dios, no quiere decir que van a respetar el ungimiento. No es garantía de que ese pueblo respete porque no lo hizo. Y aún estando el rey David vivo, que ya era rey, que sabían que él era el ungido por Dios, esa gente montó a un hijo del rey David que duró un día siendo rey. El muchacho murió joven.
Se montó rey un día en la mañana, duró de rey todo un día, la noche, en la mañana murió, que fue el que murió atragantado, iba en el caballo y se quedó trancado en una rama. Un día duró de rey. La gente sabía que el rey David era el escogido por Dios, el ungido, y no le importaba. Les valía, como decimos aquí en Latinoamérica, y no quiero ser, no le importaba. Trataron de montar su hijo. Luego sabían que Salomón era ungido y trataban de montar el otro. O sea, a ellos les valía, no les interesaba eso del ungido y ser escogido por Dios. Esa gente ha sido rebelde, ¿ok? Rebelde. Entonces, el ser ungido y ser colocado el aceite no quiere ser garantía de que esa gente vaya. No respetaron al rey David, no respetaron al rey Salomón. ¿Qué van a respetar? Un Mesías que aparezca por ahí y diga que es ungido por Dios. No, esa gente no es garantía, no es garantía. ¿A qué voy? Entonces, ¿a qué voy? En el pueblo de Israel hay 26 personas santas, lo que aquí ya en Latinoamérica llamamos santo, la Iglesia Católica llama santa. O sea, son personas que desde niños nacieron, le enseñaron la Torá, le enseñaron todos los libros que ellos tienen, pueden ser hasta vírgenes. No, y ya tienen 30, 40, 50, 60 años y han permanecido así puros, les llaman los sadiquín. En el hindú serían los Vedas, los Vedas, perdón, un yogis. En la India lo más elevado sería un yogis, que también están esperando allá un ser que diga unos mantras para abrir la séptima puerta, ¿ok? Del templo que está allá. Entonces, ¿a qué voy? En Israel ahí están estos seres, personas, que solo hay que irlos ungir con aceite, pero el problema es que Israel no tiene estos profetas que tenía antes, ¿sí me entienden? No tiene este tipo de seres, o no han tenido esa revelación, ese sueño, esa revelación de que vaya y unja a tal persona. No han tenido ese llamado de Dios de decir vaya y unja a tal persona. Porque cualquiera de estas personas calificaría, ¿sí me entiende? Hay 26 que son candidatos para ser este Mesías, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que en Israel no nace ese Mesías. O sea, Dios no da la orden de que unjan a esa persona. O sea, solo tienen que irle a echar el aceite en la cabeza y decir, este es porque yo lo soñé y Dios así lo dispuso. ¿Por qué? Porque no está fácil. No está fácil porque, y no es que no, y ojo, Israel ya lo ha intentado. Israel hasta hace poco sacó un muchacho, Ben David. Ese muchacho lo sacaron como Mesías y todo el mundo lo estaba adorando. O sea, fíjense que exponer a alguien y alabarlo, adorarlo, mover los medios de comunicación y hacerlo conocer, ¿ok? Cuando ellos lo imponen. Y este muchacho, Ben David, que fue el último que montaron, ese muchacho está muerto. Y si no está muerto, pido disculpa y perdón, pero le he preguntado al mismo Dios y me ha dicho que está muerto. Por ahí salió uno de ellos diciendo que era de Yemen y que era de por allá. Señor, usted sabe lo lejos que está Yemen de Israel y que va a llegar un extranjero y ellos lo van a adorar así porque es sabio de Torá. Este muchacho es lo que nosotros llamamos en Latinoamérica un genio, un genio, alguien que tiene un coeficiente intelectual alto, retiene, tiene memoria fotográfica, o sea, él recuerda, para él la Biblia, leer la Biblia, la Torá es como, se lo recuerda todo y lo sabe todo, lo que aquí llamamos un genio, un coeficiente intelectual bastante elevado. Entonces, este muchacho le echaron el aceite y lo colocaron como Mesías y lo estaban adorando. Y hace 3 años, cuando salió la noticia, hace 3 años no, la última noticia, esto salió hace como 3 años. Yo lo busqué y lo investigué.
Y este muchacho, en aquel momento estaban los videos de que él murió, ¿ok? De que él murió. Porque este muchacho apareció y de repente dejó de salir. Entonces, si está vivo, pido disculpas. Si está muerto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Y no es que Israel no ha intentado colocar otros mesías, ¿ok? No crean que en el año 1900 no montaron un mesías, en el año 1800, no crean que no han montado mesías en estos últimos años, pero el juego se cae porque el juego se cae, ¿sí me entiende? Cuando Israel monta un mesías, por eso les digo, ellos nunca han respetado el juego legalmente, ¿sí me entiende? Al rey David, no porque Dios lo ungió, lo respetaron, no le trataron de montar otros reyes al rey David, no trataron de hacerle golpe de estado al rey David, lo que aquí se llama en Latinoamérica golpe de estado. No lo intentaron varias veces, ¿ok? Entonces no respetaban esto, el hecho de que él era ungido, no lo respetaban así como que, amén, no, ellos como hombre, como se oponían, ¿ok? También había que pelear porque, oye, soy el ungido de Dios, respeta. Entonces, ¿a qué voy? No está fácil montar echarle el aceite a alguien, decir, bueno, yo creo que más o menos, vamos a echarle el aceite y vamos. No, ¿por qué? Porque las guerras siguen, los repatriados siguen, el tercer templo no está construido. Entonces no es fácil, o sea, Dios la puso, si Dios quiere mandar ese Mesías, la puso difícil, no le van a poder pasar por encima. No le van a poder pasar por encima, ¿sí me entienden? Porque si se para alguien ahí dice, soy Mesías, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7, 8 y sigue la guerra, no es el Mesías, ¿sí me entienden? Él tiene que traer paz. Y es aún más difícil porque Israel es un pueblo que Dios, en la Biblia está que Adán y Eva eran de allá de lo que es Irak, de Ur. Eso queda en el Golfo Pérsico. Ahí Dios creó a Adán y a Eva. Luego viene el diluvio. Monta Noé en el arca. Lo estaciona en el monte Arará. Ahí en Turquía. Ahí se bajan los 3 hijos. Esta tierra, este pedazo es mío. Esto es mío, esto es mío. Después escoge a Abraham. Lo lleva a lo que es la tierra de Canaán. Comienza la pelea. O sea, este pueblo de Israel, desde que existe, todos los pueblos lo han atacado, ¿sí me entiende? Todos los pueblos, o sea, es imposible un Mesías de la paz. ¿Por qué? Porque fíjate, ahorita año 2024, estamos en junio. Hace poquito Israel lo atacó Irán. Murió el presidente, el segundo presidente ahí al mando, porque hay otro que está al mando. Y hubo un poquito de paz. Luego Gaza, luego los túneles de Gaza, los túneles con misiles que había de Egipto que estaba apoyando. Entonces, y guerra con Gaza, y luego ahorita Líbano. Y ellos siempre han estado así, o sea, es como que aquí en Venezuela nos ataque Colombia, nos ataque Brasil, nos ataque Argentina, nos ataque Perú, nos ataque Bolivia, nos ataque Uruguay, Paraguay. Y nosotros... O sea, esa gente vive atacada por sus vecinos toda la vida. Yo no sé cómo hacen para comer, yo no sé cómo hacen para desayunar, almorzar, cenar y dormir. Yo no dormí. Si nosotros fuéramos judíos, nosotros tuviéramos todo en el manicomio, de psicólogo, de psiquiatra, todos sufrieran de depresión, todos estuvieran alterados. ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Qué buenos días? Ni que nada. ¿Quién nos está atacando hoy? No, Colombia, ok, a mediodía, no, Brasil, ok, a la cena, ¿quién nos está atacando? Bolivia, sí, ¿quién nos está atacando? Nos paramos, ¿quién nos ataca? Chile, nos volvemos a acostar a dormir, ¿quién nos está atacando? Ecuador, nosotros viviéramos así, nosotros ya no existíamos, nosotros ya nos hubiéramos ido de fuera, nos vamos de aquí. Esa gente vive así, atacada por sus países, sus vecinos alrededor. Cuando no lo ataca Egipto, cuando no lo ataca Líbano, cuando no lo ataca Turquía, cuando no lo ataca Jordania, cuando no lo ataca Irán, lo ataca Irak. Dios mío, Padre Santo, o sea, ahí va a venir un Mesías de la paz y esa gente tiene 4000 años en guerra.
Está difícil, señores, está difícil, es un Mesías de la paz. Pero esa es la señal de Dios, ¿sí me entienden? Donde Dios dice, esto es difícil, pero aquí está la señal. ¿Ok? Ahí es donde Él dice, aquí está, porque Dios juega así, ¿sí me entiende? Así es que lo hace. ¿Por qué? Porque no es el Mesías el que va a traer la paz, es Dios que va a colocar hormonitas del amor, como digámoslo así, hormonas del amor en el ambiente para que la gente se calme, ¿ok? Se calme. Pero yo no creo que sea en este año o el año que viene. Creo que es un camino que hay que recorrer. Por eso a Jesús, cuando él dijo, yo soy el Mesías, y había conflicto, o sea, Israel estaba invadida por Roma, Roma los mataba a los judíos, los violaba, los ponía a trabajar, y él, yo soy el Mesías, y la gente, ¿y dónde está la paz? Y viste que, o sea, Jesús llegó en el momento que no tenía que haber llegado, debió haber llegado antes de la invasión de Roma. Entonces, por eso Jesús decía, ya va a llegar. Murió, después los profetas le decían, ¿cuándo va a llegar la paz? Ya va a llegar. Porque es algo que tiene que llegar después del Mesías. Si no llega, no es el Mesías que espera el pueblo de Israel, ¿ok? Porque para ellos vamos a entrar al 7º milenio y faltan 1000 años para entrar al 7º milenio. Ya del 7º al 8º es el paraíso, es regresar al Edén, ¿ok? Antes de llegar al año 7000, tiene que haber vísperas de paz, ¿ok? Si no, no entramos ahí porque no vamos a entrar llenos de guerra, no. Ya ahí ya tiene que estar todo calmado. Entonces al pueblo de Israel se le ha hecho difícil montar un Mesías de su pueblo porque no cumple las características, ¿ok? No las va a cumplir porque no es la persona que diga, de aquí estoy, yo lo voy. No, eso lo va a hacer Dios. Dios es el que va a traer la paz, Dios es el que va a construir el tercer templo, Dios es el que va a traer volver a traer los judíos a Israel. No es el Mesías, ¿sí me entienden? No es ese ser. Y la paz en todo, no estoy hablando de paz de armas nucleares, estoy hablando de la paz de todo, de cada persona que está en este mundo, porque yo se la voy a poner más difícil a ese Mesías, ¿ok? Yo se la voy a poner más difícil a ese Mesías. La paz no solo nuclear, la paz de cada persona de este mundo, la paz para los niños, la paz para las personas. ¿Ok? Porque yo considero que una persona cuando se va a trabajar 12 horas a un trabajo, a percibir un dinero para mantener a su familia y abandona a un niño 12 horas, más 2 horas en transporte, son 14 horas, ese niño está siendo abandonado por su padre. La tortura que ese niño vive, usted no tiene ni idea. Para él cada minuto cuenta esperar que su papá o su mamá regrese del trabajo. Entonces, esa tortura mental que tiene un niño, eso también se le llama guerra. El niño está ahorita como en guerra. Tiene que tener esa paz de que su papá no lo abandona más de 6 horas. Que al cabo de 6 horas va a ver a su papá, no entre 12, 14, 16, 18 horas, ¿ok? Yo se la voy a poner más difícil, ¿ok? Me tiene que cumplir varias características que van más allá de lo que ustedes pueden ver ahorita. Entonces, así está esta situación, señores. Entonces, por esta razón, Israel se está viendo obligada a esperar un Mesías. Se está viendo obligada a esperar. No pueden pasar por encima de eso. Se está viendo obligada a esperar. Y primera vez que están cumpliendo porque, les digo, ellos somos humanos. No estoy juzgando pero siempre han tratado de hacer trampas, siempre han tratado de, porque es fácil ir como humano uno puede ir a traer los judíos, aunque sea por las malas, por las buenas, Israel. Es fácil lanzarse ese problema encima y construir ese tercer templo ahí. La paz, pero entonces la paz, ¿cómo traes la paz? Porque no hay paz. Y todos los países, por ejemplo aquí en Venezuela hay una guerra futura por pelear el Esequibo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, si viene una paz, ¿cómo? O sea, Venezuela pierde ese territorio. Todo eso está en juego, de todo eso es lo que se habla, ¿ok?